Bienvenidos a En la Vía Noticias, un noticiero regional. Qué bueno que ustedes estén en sintonía con nosotros, con toda la información que pasa en Colombia, en el mundo, en Popayán, en el Cauca. Está aquí. Hoy me encuentro con el director del CPI, del Centro de Pensamiento Caucaso Iberoamericano, el señor Mahir Kurbanov. No sé si lo pronuncié bien o no, pero señor Mahir, bienvenido a En la Vía Noticias. Un gusto en saludarlo. Muchas gracias por su tiempo y muchas gracias por esta entrevista. Bueno, señor Mahir, hablemos un poco de Azerbaiyán. ¿Dónde queda Azerbaiyán? Que Colombia entienda un poco más de este buen sitio. Sí, bueno, muchas gracias por su tiempo, la verdad. Azerbaiyán es un país muy importante en el Cáucaso Sur. La posición es el Cáucaso Sur y, claro, pues Azerbaiyán es un país muy importante para muchos países europeos. ¿Por qué? Porque el 80% de la economía del Cáucaso Sur depende de la economía pues, de Azerbaiyán. Y el 80% de la economía de Azerbaiyán depende de sus recursos naturales, porque tenemos muchos recursos naturales. Tenemos petróleo, gas, como Colombia somos petroleros, y por eso Azerbaiyán realmente es un país muy importante. Y digamos, Azerbaiyán se considera como el exportador de gasoductos y oleoductos y se considera como, no el único, pero uno de los garantes de la seguridad energética para muchos países europeos. La capital es Bakú y por aquí, pues en la capital de Azerbaiyán, en la ciudad de Bakú, se hacen muchos proyectos internacionales, Fórmula 1, Eurovisión, Juegos de Solidaridad Islámica, pues un montón de cosas. Y por eso es un país muy importante y el país líder en el Cáucaso Sur. Algo muy importante, el tema del gas en esta época pues, de guerra también es muy complejo, ¿no? Lo que Sí. pasa con la Unión Soviética o Rusia, como se conoce, y lo que pasa también en esta situación de confrontaciones, pues la gente en Europa está muy preocupada con el tema del gas porque es lo que da la calefacción en época de frío. ¿Ustedes también aportan en esta parte de los gasoductos a diferentes países europeos? Sí, efectivamente, claro, efectivamente, entendemos perfectamente por lo que está pasando ahora en el mundo, porque la verdad que por el tema de la crisis que pasa entre Ucrania pues, y Rusia, muchos países europeos ya no pueden pues, comprar gas desde Rusia y claro, en este caso pues Azerbaiyán realmente se considera como el exportador, no solamente de exportador, sino se considera como el garante de la seguridad energética para muchos países europeos y claro, los líderes de los países europeos que realmente se consideran como actores principales, pues en el mundo pues llegan a Azerbaiyán para negociar, para hablar con las autoridades azerbaiyanas y en este caso, claro, pues comprar pues gas, efectivamente. Con Ucrania, lo que pasó, que lo vemos acá en el otro mundo, lo estamos diciendo acá en América con el terremoto, porque sufrió Siria y sufrió Turquía. ¿Cómo está la situación por allá con este tema tan delicado? Claro, pues Turquía para nosotros, o como se ha cambiado el nombre pues, después, Turquía para nosotros realmente es un país muy importante, el país hermano, porque somos una nación y dos países. Efectivamente, estamos cerca, pero lo que pasó, pues el terremoto de la magnitud de 7,5, en algunos sitios dicen que es 8, en algunos sitios dicen que es 7,8, y claro, por el terremoto eh, sabemos que casi hay 2.500 muertos, ¿no? Y también hay cuatro chicas azerbaiyanas que todavía no se habían encontrado porque, bueno, habían estudiado pues en aquella zona y vivían en el mismo edificio, en el mismo apartamento. Yo, por ejemplo, conozco al hermano de unos chavales, hermano de mi conocida, entonces él había currado, había trabajado en aquella zona y ahora está en hospital. Algunas partes de su cuerpo, digamos, los huesos de esas partes están rotos y no puede hablar. He hablado con ella unas cuantas veces, me dice que su hermano está mal por el terremoto, por lo que ha pasado. Entonces, claro, Azerbaiyán y el gobierno azerí pues han mandado sus efectivos pues a aquella zona para prestar su ayuda y nada, siempre estamos con Turquía. Yo espero que la cosa salga bien. Tratar el día de hoy. Hay un atentado que hubo en Irán, exactamente en la embajada de Azerbaiyán. ¿Qué fue lo que sucedió? Por favor, explíquenos. Sí, el día 27, muchas gracias por esa pregunta. La verdad que es una pregunta muy importante. El tema es muy importante. El día 27 pues, de enero pues, fue atentado en Teherán, en la capital de Irán, contra la misión diplomática de Azerbaiyán, contra la embajada de Azerbaiyán.
Claro, ahora la verdad que estamos pasando tiempos muy difíciles. Estamos pasando tiempos muy difíciles porque queremos saber quiénes, estamos viendo quiénes son nuestros amigos y quiénes no. Y este acto terrorista, claro, es inaceptable. Por ejemplo, el presidente de la República de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, también ha mencionado, pues ha publicado en su cuenta de Twitter que es un acto terrorista inaceptable. La primera vicepresidenta, su mujer, señora Mehriban Aliyev, también ha publicado en su cuenta de Twitter que es un acto terrorista inaceptable. Y lo que vemos, estamos viendo que realmente esto se había producido, se había organizado por algunos grupos, por algunas organizaciones turísticas que funcionan en Irán. Y la responsabilidad de este acto terrorista cae en el liderazgo, principalmente 100% en el liderazgo iraní. Nuestro señor presidente Ilham Aliyev siempre ha mencionado que nosotros haremos todo lo posible e importante para identificar y castigar a los responsables de este acto terrorista. Porque en Este el vídeo atentado, qué también, pena interrumpirlo, qué pena. Este atentado fue el 27 de enero, ¿no? sí, Inclusive nosotros efectivamente, alcanzamos a ver algún pronunciamiento del presidente de la República de Azerbaiyán que decía que sí, generaba una recompensa por las personas que identifiquen a esos terroristas. claro, claro. Lo que pasa es que el día 27 de enero, como lo vemos en el vídeo, el terrorista pues sale del coche, saluda amablemente pues al policía que debería pues organizar la seguridad de la embajada, de los funcionarios, no hizo nada, saluda amablemente y se nota perfectamente que se había organizado también por las autoridades iraníes. Entonces, yo creo que por los grupos específicos de Irán, saluda amablemente, pues entre en la embajada, pues empieza a disparar. Entonces, una persona fue asesinada y dos personas pues heridas. En este caso, claro, en este caso Irán, y una cosa más, después de este atentado, muchas embajadas ya quieren pues cerrar su misión diplomática en Irán, porque el gobierno iraní como tal no es capaz de garantizar la seguridad de las misiones diplomáticas de muchos países. En este caso, claro, en este caso muchos países ya no quieren pues funcionar o actuar pues en aquella zona y quieren cerrar. Y yo es que entiendo perfectamente que aquí vemos un caso de envidia, porque Irán no quiere que nosotros tengamos el desarrollo económico, Irán no quiere que nosotros tengamos relaciones con Israel. Nosotros podemos tener relaciones con cualquier país, con todo el mundo, porque nosotros somos un país independiente, un país importante, es por un lado. Por otro lado, Azerbaiyán realmente tiene su política exterior y nadie en este planeta puede decirnos qué nosotros tenemos que hacer, porque somos un país independiente. El tema de Irán con Israel, eso es de toda una vida, es de años y años atrás. Y Azerbaiyán, como usted lo dice, señor Mahir, es un país independiente y tiene que tener buenas relaciones y las tiene en todo, en el tema del gas, en el tema de petróleos y también ustedes dan la oportunidad a aquellos empresarios, me imagino que aquí en América Latina también, que quieran invertir también en su país, lo va a poder hacer. Pero ya cuando yo vi el video me pareció un poco difícil porque es que llega el señor a disparar a mansalva y una persona trata de detenerlo, muy valiente también el que trata de detenerlo, Claro, claro, pero claro. va directamente a la cabeza y a matar a las personas que están ahí adentro. Sí, Muy fuerte el video que lo estaremos claro. viendo, si es posible no lo cortan después en redes sociales al final de esta entrevista. La Claro, pregunta para usted sí. es, ¿qué se puede hacer para mejorar las relaciones con Irán? ¿O ustedes han pensado en dejar ahí la embajada en Irán o ya definitivamente retirarse de Irán? No, nosotros siempre hemos tenido buenas relaciones con nuestros vecinos, excepto Armenia porque, claro, tenemos un problema con Armenia. Con Armenia tenemos un problema pues territorial, o sea, que realmente fue solucionado en 2020, porque ustedes saben perfectamente que el 20% del terreno azerí estaba ocupado por las Fuerzas Armadas armenias casi 30 años, cuatro resoluciones que fueron tomadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en 1994, perdón, en 1993. Y en 1993 estas resoluciones fueron pues, tomadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pero en realidad Armenia no quería pues, cumplir esta declaración. Y a partir de 1993 nosotros pues, queríamos negociar con Armenia, pero como tal, pues Armenia pues, siempre realizaba sus provocaciones pues, contra Azerbaiyán, contra el ejército azerí.
Seguimos con toda la información a través de La Vía Noticias, como siempre, en todas partes. Me encuentro con el señor Mahir, que nos habla de un bello país que es Azerbaiyán. Definitivamente hay cosas muy interesantes para conocer. Yo sé que la gente aquí en Colombia, Latinoamérica, Brasil, Argentina, es decir, bueno, ¿y dónde queda Azerbaiyán? Pues uno de los países más importantes. Mire, exportan gas, exportan petróleo, es muy bonito. Tuve la oportunidad de ver algunas fotos de este sitio, inclusive hasta la Fórmula 1 se presenta ahí. Señor Mahir, definitivamente tenemos que algún día ir a conocer desde Colombia a Eso es, eso Azerbaiyán. es, eso es, eso es. Y encima vosotros tenéis una embajada por aquí, pues, en Azerbaiyán. Y usted también invitado para venir a Colombia. Me contaba que viene Muchas para gracias. Colombia pronto, ¿no? Y yo, claro, claro, tengo pensado pues venir a Colombia. Bueno, qué bien. Bueno, hablemos un poco de las relaciones con sus países vecinos. Hablemos con Irán. ¿Qué pasa con Armenia? Bueno, así como he mencionado antes, pues después del atentado que pasó pues en Teherán contra la misión diplomática de Azerbaiyán, nosotros tenemos malas relaciones con Irán. Nos llevamos muy mal porque sabemos que Irán pues tiene envidia, no quiere que tengamos buen desarrollo económico, no quiere pues que tengamos buenas relaciones con Israel, pero así como he mencionado antes, nosotros tenemos nuestra política exterior y nadie en este planeta puede decirnos qué tenemos que hacer nosotros. Y con Armenia, claro, con Armenia también tenemos relaciones malas por el conflicto pues territorial que tuvimos hasta 2020. En 2020 el conflicto territorial, que ha sido un conflicto pues congelado, fue solucionado, fue resuelto después de la guerra, después de la Segunda Guerra de Nagorno-Karabaj, después de la Guerra Patriótica. Claro, pues el terreno azerí, el 20% del terreno azerí estuvo ocupado por las Fuerzas Armadas armenias casi 30 años. Hay 4 resoluciones que fueron tomadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en 1993 que decían que Armenia debería pues, retirar sus Fuerzas Armadas completamente. Una completa e incondicional retirada de las Fuerzas Armadas del terreno azerí para que los refugiados y personas forzadas pudieran pues, regresar a sus casas, a sus tierras. Pero Armenia no lo hacía, Armenia no cumplía esta declaración. Y había muchas provocaciones y después de la última provocación, pues Azerbaiyán pues, dio su respuesta adecuada, empezó la guerra y Azerbaiyán ganó la guerra. Armenia pues acabó este proceso con la capitulación. El conflicto como tal de Nagorno-Karabaj ya no existe. Azerbaiyán ganó y pudo liberar su terreno y recuperar su integridad territorial. De lo que pasó, volviendo al tema de la embajada en Irán, pues, yo viendo el video, pues como disparó a mansalva, hubo heridos en esta embajada. ¿Qué Sí. pasó después del atentado? Después del atentado, claro, la policía, digamos, como tal, pues iraní quería bueno, explicar que realmente eso fue algo personal, pero no, no, eso no fue algo personal. Como que había, pues, fue pues asesinada una persona y 2 personas pues heridas. En este caso, claro, en este caso se ve perfectamente que toda la responsabilidad de este atentado, de este acto terrorista, pues cae en el liderazgo iraní. Se nota perfectamente que Irán, pues, intenta provocar a los azerbaiyanos, a la embajada de Azerbaiyán, a las autoridades azeríes para que tengan, o sea, para que tengamos algún problema. Sí que nosotros tenemos un problema ahora con Irán. Azerbaiyán ya ha cerrado su misión diplomática en Irán. Y así como he mencionado antes, muchas embajadas ya están cerrando sus misiones diplomáticas en Irán. ¿Por qué? Porque Irán ya no puede pues garantizar la seguridad de los funcionarios diplomáticos de estos países. Muy bien interesante. O sea, si el tema de las embajadas, y yo creo que un embajador que tenga que irse a Irán, ya puede le va a dar un poco de miedo ir a acercarse a ese punto, pero ustedes tienen que mantener buenas relaciones con sus alrededores. Y lógicamente, Irán, ¿qué ha dicho sobre buscar los culpables? ¿Cómo va avanzando Irán, este tema Irán, para encontrar a las personas que cometieron ese atentado? sí, Irán ahora está diciendo que estará pues buscar a los culpables, tal, pero realmente Irán no hace nada. Irán no hace nada y se nota perfectamente es el trabajo realizado, un trabajo malo realizado por las autoridades iraníes. Así que, como así como le he dicho, el presidente de la República de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, también pues, ha mencionado que eh, el, la responsabilidad como tal del acto terrorista pues cae en el liderazgo iraní, es por un lado. Por otro lado, intentaremos hacer o haremos todo lo posible e importante para
identificar y castigar a los culpables, a los responsables de este acto terrorista contra nuestra embajada en Teherán. Ese atentado terrorista, las personas heridas, como usted me lo registraba, es que está en riesgo la vida de las personas. Un guardia de seguridad que no tenía nada que ver en el tema, que simplemente estaba ahí ejerciendo su labor. Hoy, pues, su familia, pues, está llorando su partida y también las personas heridas que no sabemos cómo van a terminar después de este atentado. Algo más que decir, señor Mahir, hombre, un gusto hablar con usted, algo que le podamos decir a toda la gente acá en Latinoamérica, aquí en Colombia, sobre esa situación tensa, porque ya cuando se ataca a una embajada es algo muy tenso. Claro, muchas gracias por su entrevista. La verdad, simplemente quería mencionar una cosa. Todo el mundo ahora tiene que saber exactamente de lo que ha pasado y todo el mundo sabe perfectamente que Azerbaiyán es un país importante. Azerbaiyán siempre ha sido un país laico, siempre ha sido el hogar de tolerancia. Por eso nosotros tenemos buenas relaciones con toda la comunidad mundial. Pero Irán ahora tiene envidia. Por eso nosotros queremos solucionar estas cosas sin problemas, pero Irán tiene que pensarlo bien y de nuevo, pensarlo bien. Estrechar lazos importantes. Hoy estrechamos unos. Colombia con Azerbaiyán. Cuando venga por acá lo estaremos esperando ya en nuestro Muchas canal. gracias. Señor Mahir, un gusto en escucharlo. Aquí están las puertas abiertas para lo que se necesite y hablemos cosas buenas de Azerbaiyán para que nosotros los colombianos vayamos de paseo y quien quita que alguien que quiera invertir en Azerbaiyán pues lo haga también en este buen país. Claro, claro, efectivamente. Azerbaiyán realmente es un país importante. Azerbaiyán, pues, claro, es el hogar de tolerancia, pues tiene una, pues es una zona muy importante para la inversión. Así que yo espero que las cosas salgan bien y si quiere, pues, invertir pues, en Azerbaiyán, si quiere, pues, alguien, pues, hacer algo en Azerbaiyán, siempre las puertas están abiertas. Y yo espero, estoy convencido de que nuestras relaciones bilaterales entre Colombia y Azerbaiyán se aumentarán aún más allá. Del CPC, Centro de Pensamiento Cáucaso Iberoamericano, muchísimas gracias por estar con nosotros, que no sea la última oportunidad que esté aquí y esperemos que este problema tan delicado en la embajada de Irán, que estaba ya nuestro embajador de Azerbaiyán, quiero saber sobre el embajador de Azerbaiyán, ¿cómo está él? El embajador está bien, simplemente, así como he dicho, una persona pues fue asesinada y dos personas heridas, pero el embajador con su familia ahora está bien, están en Azerbaiyán. Todos están en Azerbaiyán. ¿Qué dice? ¿Vuelve a Irán o no vuelve a Irán? No, no, eh, la misión diplomática se había cerrado en Irán. Soluciona. Señor Mahir, que Dios lo bendiga. Gracias por estar Muchas ahí gracias. y esperemos otra entrevista para ver cómo va avanzando. Que en unos 15 o 20 días podamos estar hablando más sobre ese tema. En todo caso, la denuncia ya está hecha y la gente ya sabe en Colombia lo sucedido. Estos son los titulares en la Vía Noticias. No le cumplieron a los profesores, por eso viajaron para Bogotá. Habilitan vía alterna que conecta con la Panamericana entre Popayán y Pasto. Grave error en diagnóstico médico puso en riesgo la vida de una docente. Legitimidad e ilegalidad sobre la liberación de la madre tierra en el Cauca. Acuaponía digital de la FUB, cultivando tu salud y bienestar. Una forma de cultivar en casa y alimentarse. 2 muertos y varios heridos en confrontaciones en Padilla, Cauca. Estos y otros hechos importantes en la presente emisión de La Vía Noticias, su noticiero regional.